Silvia Martínez, soy parte del Departamento de Asuntos Comunitarios en el Consulado General de México. Al nombre del Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León, le damos la bienvenida a esta plática informativa sobre nuestra Semana Nacional de Educación 2023. Les informo un poco de qué es la Semana Nacional Financiera. La Semana Nacional Financiera busca sensibilizar a la población sobre la importancia de educación financiera, mejorar la administración, el dinero, aminorar los riesgos de endeudamiento, fortalecer el ahorro y hacer uso de servicios y productos financieros. Y por eso tenemos a los expertos y tenemos en este experto, le damos la bienvenida a Claudio Herrera, licenciado en administración, que cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a los negocios aquí localmente y aparte tiene su propio negocio. Bienvenido, Claudio. Te dejo la palabra. Gracias. Gracias, Cintia. Gracias al Consulado General de México. Y qué bueno lo que está haciendo la ventanilla de asesoría financiera ahí en el Consulado General de México en compartir esta información que es tan valiosa. Muchos de nosotros, como lo mencionas, siempre estamos preocupados por el dinero. Creo que no conozco a ninguna persona que no se ha preocupado por el dinero en algún punto de su vida. Aún aquellos que tienen mucho dinero tienen que preocuparse por el dinero para saberlo manejar adecuadamente y que les rinda lo suficiente, ¿no? Ese es uno de los mayores problemas. Una vez un experto me dijo algo que se me quedó muy grabado y me dijo, ¿sabes qué? Muchas veces lo que pasa o el problema que tenemos no es que no podamos ganar más dinero. El problema es que no sabemos administrar el poco dinero que tenemos. Y creo que sí es cierto. Cuando nosotros aprendemos a manejar bien los recursos que tenemos ahorita disponibles, creo que vamos a ser un poquito más flexibles y más inteligentes para poder estar mejor situados, ¿no? Económicamente. Este proceso de acumular riqueza, de generar ahorros, etcétera, etcétera, empieza con un fundamento que para mí es base, es indispensable. Muchas veces, lamentablemente, no nos los enseñan en la escuela. Es una educación que tú vas generando a lo largo de tu vida. Sin embargo, pues esas oportunidades nos dan esa oportunidad, ¿vale? Para que podamos nosotros enseñar a otros acerca de la importancia de manejar bien nuestras finanzas. Y qué mejor que nosotros establecer un presupuesto. Muchos de nosotros estamos confundidos en cuanto a no me alcanza el dinero, es difícil tener dinero, necesito ganar más, necesito tener otro trabajo, necesito que tal vez otra persona que está en mi casa se ponga a trabajar, etcétera, etcétera. Creo que es la preocupación de todos nosotros. Pero muchas de estas cosas o muchas de estas preocupaciones se generan porque nosotros no hemos creado un presupuesto. No nos hemos dado a la tarea de solamente crear el presupuesto, sino también apegarnos en su mayoría o lo mejor posible a este presupuesto que nosotros hemos hecho. Un presupuesto básicamente es una guía económica que te va a permitir saber cuánto dinero tú ganas al mes o a la semana o cada 2 semanas, etcétera, etcétera, depende de cuándo son tus ingresos, pero además también saber cuántos son tus gastos. Creo que esto es lo más importante, ¿no? Porque lamentablemente, y sobre todo aquí en el país de los Estados Unidos, muchos de nosotros estamos acostumbrados a utilizar mucho las tarjetas de crédito. Cuando no las sabemos utilizar es cuando se convierte en un problema. Sin embargo, el saber utilizar las tarjetas de crédito bien, pues nos van a abrir muchísimas puertas. Cuando nosotros empezamos a utilizar las tarjetas de crédito, significa básicamente que estamos pagando por algo que no podemos pagar comúnmente, ¿no? No tenemos ese capital actualmente, no lo estamos ganando, no lo estamos trabajando y no nos están pagando ese capital. Sin embargo, estamos poniéndolo en la tarjeta de crédito con un capital que fue prestado, que te va a generar intereses, lógicamente, y que vas a tener que pagar en base a eso. Cuando nosotros entendemos esto, pues somos mucho mejores en cuidar nuestras finanzas. Esta sesión espero que te sirva muchísimo a todos los que nos están viendo. Es simplemente 7 pasos muy sencillos para nosotros poder establecer un presupuesto. El primero es reunir todos nuestros estados financieros.
todo lo que viene siendo nuestras cuentas de banco, nuestros registros, los recibos de todo lo que viene siendo recibos de pagos de luz, teléfono, agua, gas, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que nosotros vamos a reunir para que nos demos cuenta y podamos empezar a hacer un presupuesto. Tenemos que hacer esto porque ahí nos vamos a dar, por ejemplo, en el estado de cuenta bancario nos vamos a dar de cuenta cuánto es lo que te depositaron mensualmente o, como lo mencioné antes, quincenalmente por parte de tu trabajo o de tus ganancias que hayas tenido. Y también hay un registro de todos los gastos que tú has tenido. Entonces, este es el propósito número uno, poder juntar todos estos registros para poder empezar. Después de ahí, nosotros tenemos que hacer es, vamos a poner todo lo que viene siendo nuestros pagos. Todo lo que nosotros estamos percibiendo mes con mes o quincenalmente, ¿cuánto es lo que estamos ganando? Yo, por ejemplo, estoy trabajando en una oficina. La oficina, mi compañía me está pagando $3,000 a la quincena. En base a eso, yo voy a hacer un presupuesto y yo ya tengo, ya sé cuánto es lo que voy a recibir por mis servicios o por mi trabajo en mi empleador, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Si tú tienes a lo mejor desempleo actualmente, todo lo que viene siendo apoyos financieros hacia tu familia, hacia tu casa, es importante que tú los tengas en cuenta, porque todos estos los vamos a sumar. Nos vamos a dar cuenta cuánto es lo que ganamos, los vamos a sumar y vamos a tener un monto total de cuánto es lo que ascienden nuestros ingresos mensuales. Después de que nosotros tenemos los ingresos mensuales, tenemos que ahora preocuparnos por todo lo que viene siendo nuestros gastos. Todos los gastos hormiga usualmente suelen ser el problema de muchos de nosotros porque gastamos en que $1, $2, $3, cosas que a lo mejor no nos llaman mucho la atención en ese momento, pero si son muchos, se van acumulando seguramente a final de mes y pues va a ser un cargo grande, se va juntando. Cuando nosotros tenemos bien establecidos nuestros gastos, primero tenemos que seleccionarlos en los que son los gastos importantes, como por ejemplo el pago de una renta, el pago de una casa, el pago de un carro, de un vehículo que tú estás utilizando para trabajar, cuánto pagas de luz, cuánto pagas de agua, teléfono, los recibos básicos de mantenimiento para una casa. También incluye lo que viene siendo tu despensa. ¿Cuánto necesito yo para comer? ¿Cuánto necesito yo de gasolina para ir a trabajar, para hacer mis compras, para todo lo que yo necesite al final del mes? Cuando nosotros tenemos ya todos estos gastos establecidos, nosotros podemos empezar a sumarlos. Sumamos los gastos y también sumamos nuestro dinero, todos nuestros ingresos, todo lo que se nos pagó. Y después aquí viene lo bueno. Vamos a establecer cuáles son los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos son sumamente importantes porque esos no se van, ¿no? Esos seguiremos teniéndolos, vamos a necesitarlos a final de mes y los necesitamos para vivir, ¿no? Como viene siendo alimentos, servicios, pago de luz, agua, teléfono, renta o pagar tu casa. Todos estos gastos siempre los vamos a seguir teniendo. Y los gastos variables básicamente son lujos que nos damos, como salidas al cine, como salidas a comprar ropa, comprar alguna cosa algún aparato electrónico, etcétera, etcétera. Todos estos lujos que realmente no necesitamos, pero se van acumulando también como gastos a final del mes. Cuando nosotros ya tenemos una suma de todo lo que vienen siendo nuestros ingresos y todo lo que vienen siendo nuestros gastos, lo más sencillo de todo es empezar a restar. ¿Cuánto tenemos como ingreso y cuánto tenemos como gastos? Por ejemplo, yo estoy ganando $3,000 al mes y resulta que estoy gastando $3,050 al mes en promedio. ¿Dónde estoy poniendo esos $50 extra que me están faltando, ¿no? en mis ingresos?
regularmente los estamos poniendo en tarjetas de crédito, como te lo mencioné antes. Estas están generando un interés que vas a tener que estar pagando más a final de cuentas por ese gasto que tú hiciste. En base a esto nos vamos a dar cuenta de cómo está nuestra condición financiera, cómo está nuestra vida actualmente, qué es lo que necesitamos ajustar. Nos vamos a dar cuenta de algunos gastos que posiblemente ni siquiera lo notábamos. Muchos de estos gastos hormiga, como yo les menciono, son muy necesarios de que nosotros lo sepamos y que realmente digamos o hagamos conciencia de decir, bueno, creo que estoy gastando $50 más o $100 más al mes de lo que estoy ganando, pues tengo que hacer ajustes. Tengo que ajustarme a cuánto es lo que estoy ganando y también tener un presupuesto para ahorrar. Es algo muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el ahorrar nos va a ayudar a nosotros a poder prevenir algunos gastos inesperados que tengamos en nuestra vida diaria, como tal vez el cambio de una llanta en nuestro carro, el servicio de aceite, alguna reparación inesperada que tengamos que hacer tanto en la casa como en nuestro vehículo, el comprar alguna cosa extra, etcétera. Todos esos ahorros nos van a ayudar para ubicar estos gastos o ponerlos ahí. De esta manera, pues nosotros empezamos a entender mejor lo que viene siendo una concientización del uso de los recursos que nosotros tenemos. Tenemos más conciencia acerca de cuánto estamos ganando, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son esos lujos que a lo mejor no necesitamos. Muchas veces me he preguntado y me han preguntado muchos, bueno, pues es que yo necesito un carro, yo quiero hacer esto. Sí, todos necesitamos un carro definitivamente para poder llegar a nuestro trabajo, etcétera, etcétera, a nuestras responsabilidades, pero no significa que tienes que tener el carro más costoso, más lujoso, sino que puedes ajustar tu presupuesto o la compra de ese vehículo en base a lo que tú tienes o a lo que tú estás ganando o lo que tú estás generando. Y así, de esa manera, tú estás siendo muy inteligente, proactivo ante los recursos que tú estás teniendo y cuánto es lo que tú estás gastando. Cuidando nuestros gastos, creo que nos va a hacer más sabios en poder entender nuestra vida financiera, en poder planear para nuestro futuro, aún para un retiro, empezar a tener aún fondos de inversión, etcétera, etcétera. Creo que todos lo necesitamos, todos lo hemos necesitado y pues cabe muy bien remarcar que el tener una uh, concientización acerca de nuestro presupuesto nos va a ayudar muchísimo para ser capaces de entender en qué situación financiera estamos, ¿no? Muchos de nosotros, como lo menciono, tenemos deudas, etcétera, etcétera, y a lo mejor son deudas que no las puedes pagar y ni siquiera te has dado cuenta en esto porque no tienes un presupuesto, no has establecido un presupuesto y a lo mejor vas y sacas otra tarjeta de crédito y abres otra línea de crédito y vas y compras otra cosa más. Sin embargo, te vas endeudando, endeudando, endeudando y se genera un problema que no nos deja dormir. Es un problema bastante serio para nuestra sociedad del día de hoy, para nuestras nuevas generaciones, de poder enseñarles a nuestros hijos, pues bueno, la importancia de utilizar nuestros recursos de manera inteligente, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando un Ujú. poquito de eso, tengo preguntas. ¿Qué Ujú. pasa o qué podríamos hacer bajo tu experiencia de lo que tú has visto cuando una persona ya está muy endeudada? Por ejemplo, una persona tiene múltiples tarjetas, una persona, sí, ya hicimos un presupuesto, me doy cuenta que ya haciendo mi presupuesto, porque sí, desafortunadamente no tenemos ese hábito. Es bueno hacerse un Ujú. hábito, ¿no? Pues no lo tenemos de hacernos un presupuesto mensual. Ahorita ya escuchando esta plática, viendo más o menos cómo lo puedo hacer, me pongo a hacerlo y Ujú. verifico pues que tengo múltiples, no más tarjetas de crédito, préstamo bancario, Ujú. a lo mejor tarjeta de tienda, que dices tú, bueno, esta Ujú. tienda porque todo vende, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué nos recomiendas tú en hacer en ese tipo de casos? O sea, primero, Sí. ¿cuáles son las tarjetas que realmente podemos, o sea, son múltiples preguntas que te tengo aquí. ¿Cuáles son las tarjetas que realmente podríamos utilizar para que no nos vaya a pasar esos endeudamientos
a largo plazo, ¿no? Porque a lo mejor en el momento pues está muy fácil porque tenemos liquidez, pero ¿qué pasa cuando ya estamos subiendo la liquidez, ¿no? ¿Cómo Ujú. podemos manejar esas tarjetas primero para que no nos lleguemos a pasar a esto? ¿Y qué hacemos cuando ya nos pasó? ¿Cuál es la solución que podemos hacer? Ya que te tengo Sí, aquí, pues danos algunos tips claro. de que qué podemos hacer en caso de que ya estoy bien Ujú. endeudado. Ahora, ¿cómo le hago? Entonces Mira, empezamos con la primera. sí, claro. Lo que nos recomiendan los expertos es básicamente, después de que nosotros tenemos ese presupuesto, nosotros sabemos cuánto dinero podemos ubicar para el pago de nuestras deudas. Ujú. Por ejemplo, yo tengo $200 de liquidez a final de mes después de haber hecho todos mis gastos necesarios, lo que viene siendo lo básico, lo fundamental para poder vivir, como comida, alimentación, tu casa, etcétera, etcétera. Tenemos un presupuesto establecido y sabemos cuánto podemos pagar más. Cuando nosotros tenemos tarjetas de crédito o cuentas bancarias abiertas, el problema es que sobre todo las tarjetas de tiendas departamentales te ofrecen un interés de 24% para arriba, del Claro. 16, 18%. Son intereses altos aquí en los Estados Unidos. Ahora, cuando nosotros tenemos diferentes balances en las diferentes tarjetas de crédito, tienes que asegurar cuánto es tu pago mínimo de cada una de las tarjetas de crédito. Vamos a decirlo, por ejemplo, tenemos tres distintas tarjetas de crédito, tenemos tres deudas y en cada una de estas estoy pagando $30 como mínimo en mis tarjetas, ¿no? Entonces hago una suma y digo, bueno, tengo $90 que estoy pagando de ley, que tengo que estar pagando mes con mes. Ujú. Ahora, yo calculé que en mi presupuesto tal vez yo puedo gastar hasta $200. Ok, entonces me quedan $110 muy buenos que puedo estar pagando. Estos $110, yo te recomiendo que los utilices para aquellas tarjetas que tengan balances muy pequeños, que no sean balances muy grandes, para que los puedas pagar más rápido y así quitarte ese uh, problema de estar pagando también el mínimo a esa tarjeta y ya vas a tener $30 más, ¿me entiendes? Por ejemplo, en una cuenta yo tengo $500 de deuda. Yo utilizo esos $110 que me quedan más los $30 que estoy dando de base a esa tarjeta. Entonces ya le estoy dando $140 al mes a esa tarjeta. En un promedio de 4 a 5 meses voy a liquidar esa tarjeta. Una vez que tú liquidas esa tarjeta, te mejora la expectativa, ¿no? Como personas estamos así como que, ya la pagué, padre, chido, ¿no? Ya estoy listo, seguiré pagando, ok. Y ahora tengo ese recurso que pagaba esa tarjeta, que ya eran $140, y los puedo utilizar para pagar otra tarjeta. Entonces ya no nada más voy a estar dándole $30 a la otra tarjeta, sino que voy a estar dando $170 a esa tarjeta. Y así sucesivamente hasta que termines de pagar tus deudas. Aquí la educación, la enseñanza es, el problema no son las tarjetas de crédito, el problema es que nosotros no sabemos utilizarlas adecuadamente. Y muchas veces, tristemente, Cindy, y amigos de los que nos están viendo, cuando nos damos cuenta de la situación en la que estamos es porque ya estamos aquí con el agua, ¿no? Muchas Endeudado. veces, endeudados. Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia y decimos, ay, caray, creo que tengo que cuidar mucho mejor mi presupuesto, tengo que empezar a cuidar más. Ahora, lo que también te recomiendo es enfocarte también en aquellas tarjetas que tienen intereses altos. Aprende a utilizar las tarjetas que te generan ofertas de que, por ejemplo, 0% de interés en un periodo de 24 meses, de 18 meses, etcétera, etcétera. Estas tarjetas, a lo mejor tú puedes hacer un cambio de balance, un balance transfer, lo que conocemos aquí en Estados Unidos, para que ya no estés pagando el interés en la otra tarjeta, estás pagando 0% de interés, te puedes enfocar en las que tienen alto interés, las pagas, los terminas de pagar y luego regresas a seguir pagando plenamente, ¿verdad? Es lo importante, estar pagando más de nuestro mínimo, porque cuando empezamos a pagar nuestro mínimo en cada una de nuestras tarjetas, es una mala señal. Lo que significa que posiblemente estamos pensando que podemos estar gastando más, pero la realidad es que tenemos más deudas.
y no estamos liquidando nuestras deudas y no estamos dirigiendo nuestros recursos a esas deudas que tenemos, sino que estamos pensando que podemos comprar más cosas y vamos y compramos más cosas, ¿no? En lugar de pagar nuestras deudas. Entonces, la recomendación principal es haz tu presupuesto. Segundo, empieza a pagar aquellas tarjetas que tienen balances bajos y que también tienen intereses altos. Entonces ahí tú más o menos haces un estudio de cuánto es lo que te cobra cada una de tus tarjetas de crédito para que tú hagas una evaluación de las tarjetas de crédito que tienes disponibles y cuál dices tú, bueno, esta sí la puedo pagar en 5 meses más, esta la puedo pagar en 4 meses más. Y te das a la tarea de invertirle, invertirle, invertirle. Tal vez muchos también recomiendan la venta de cosas. Muchas veces nosotros tenemos un montón de cosas ahí en nuestras casas que ya no utilizamos y que las tenemos ahí acumuladas. Puedes hacer Venta de una venta de garage. garage, Ujú. puedes obtener un dinero extra, que ese puede ser utilizado también para pagar tus deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Son varias ahí las ideas que tú puedes tener para generar más recursos y pagar tus deudas. Bueno, entonces, por ejemplo, supongamos que, como te digo, ya estamos endeudados, tenemos todas estas tarjetas. En un rate, queremos empezar a buscar una salida, como tú Uh dices, -huh, buscar un préstamo uh o -huh, una tarjeta que sea baja, cero financiamiento, o una tarjeta que tenga un rate decente. ¿Qué uh es un -huh. rate decente? Básicamente, en tarjetas de crédito, estamos hablando ahorita, lógicamente hemos visto que han estado aumentando los intereses Bastante. considerablemente. Entonces, Ujú. un rate promedio, todavía hay bastantes tarjetas que te ofrecen el 0% de interés, pero únicamente es promoción de 12 meses, de 18 meses o hasta 24 meses. Esas, esas promociones, pues lógicamente que van a vencer, ¿no? Entonces, podrían variar desde los 16% de interés, 24% de interés. Creo que las más altas que yo he visto es, en mi experiencia han sido hasta de 26% de interés. Pero entonces Pero la básicamente, tarifa, perdón, uh -huh, la tarifa básica que sería buena de poder decir, ¿sabes qué? Pues trata de que si tú tienes, te dan este tipo de tarifa o este porcentaje de tarifa, mejor no la tomes. No tomes uh ese -huh, riesgo porque ya tenemos a lo mejor ciertas tarjetitas que ya tienen esa misma tarifa. Entonces, ahora, claro. ¿cuál sería? ¿Cuál sería la que Yo- tú digas, sabes qué? De aquí todavía te digo, puedes, pero este es mejor, ajá. evítalo. ¿Cuál Sí, yo sería? digo que el 26, 20% de interés es, para mí es elevado, la verdad. Ah, Ahora, también depende muchísimo el monto de deuda que tú tengas en esa tarjeta. ¿Por qué? Porque en base a la deuda y al interés que te están cobrando es el monto de pago mínimo que tú puedes hacer esa tarjeta. Por ejemplo, tenemos una tarjeta que debemos $10,000, $11,000, algo así, algo grande. Pues lógicamente que el mínimo pago de esa tarjeta van a ser, ¿qué te gusta? $300, $400, dependiendo del interés. pero es Entonces, que desafortunadamente yo he visto que, por ejemplo, tú puedes tener una deuda grande en una tarjeta, uh-huh, pero no, al contrario, muchas veces el mínimo pago es bajo, entonces tú te vas uh-huh, con esa porque el finta, interés ¿no? O es sea, bajo. porque pues no, puedes tener un interés, pero el mínimo pago que te dan, supongamos que sea $100. Entonces tú empiezas a dar los $100, pero lo que no sabes es cuántos años te puedes durar para pagar esta No, tarjeta, ¿no? hay deudas que podrías durar años y años y años. En promedio, más o menos, se calcula que estamos hablando de, vas a terminar de pagar una deuda más o menos en un interés del 20% en una aproximada, sabes, puede 5 veces más de lo que podrías pagarlo antes. Entonces, más o menos para que te des una idea del costo del interés. Los intereses, como te lo menciono, son muy variables. Cada interés tiene un cobro distinto y lógicamente que ese interés se va acumulando, ¿no? Se va generando y se va acumulando. Básicamente lo que te está diciendo es que, vamos a decir, por ejemplo, en una cifra de la que estábamos mencionando ahorita, de $10,000, con un interés del 24 o 25%,
el mínimo podrías estar pagando $300. Sin embargo, significa que de puro interés estamos pagando tal vez $150 y los otros $150 se van al principal y lo demás es puro interés. Entonces, más o menos, date una idea de con $150 al mes cuándo terminarías de pagar una deuda de $10,000, ¿no? Más bien nomás estás Entonces, pagando el interés, ¿no? correcto, correcto. Ujú. También lo mismo pasa con los automóviles, lo mismo pasa con las casas. Los bancos, lógicamente, que para poder seguir generando recursos, ellos tienen que cobrar interés, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a ser inteligentes de cómo pagar a tiempo esas deudas y que no se vuelvan unas deudas grandísimas que no podamos pagar. Entonces, por eso, bueno, empezamos a hablar mucho de las tarjetas, pero porque sabemos que son de las más fuertes, que nos Ujú, incomoda nuestro presupuesto mensual, ujú, porque como es de lo más fuerte, es lo que realmente como es variable, siempre a ujú. veces cambia tu mínimo pago, que a lo mejor tú pensabas, uy, bueno, es que ya aumenté un poquito porque me quedé corto acá, entonces ahora ya no, mi mínimo pago ya no son 50, ya tiene que ser 100, y, uy, entonces voy a dar Ujú. 80 al menos, pero tú Exacto, sabes que ya ahí ya te subieron mucho, ¿no? Entonces ahí exacto. el presupuesto se eleva para el Ujú. siguiente mes, ¿no? Exacto, sobre todo esas tarjetas que vencen en un periodo que te dan una oferta de 0% de interés en 12 meses, pero al final de los 12 meses a lo mejor te va a subir el interés a 24%. Entonces, esa deuda, el mínimo que tú estabas pagando $50, a lo mejor te va a subir a 100 y cacho dólares, ¿no? Entonces, es algo que tú también tienes que tener en cuenta. Lo mismo pasa en los carros. Por ejemplo, hay que tener muchísimo cuidado a que todas esas compras grandes no sean intereses variables, que sean intereses fijos, intereses estables, de que no vayan a cambiar. Independientemente de que cambie el mercado, que cambie la situación financiera, económicamente en el país, etcétera, etcétera, o a nivel mundial, ese interés se va a quedar en ese mismo porcentaje por siempre. Por ejemplo, cuando tú compras una casa, la compras a 30 años, 15 años, etcétera, etcétera, y te ofrecen un interés estable. El interés estable o el interés fijo significa que no te va a cambiar ese interés en los próximos 30 años o 15 años como tú termines de pagar tu casa. Si es un interés variable, significa que ese interés te puede subir. Entonces, a lo mejor estabas pagando $1,000 por tu casa y de repente vas a tener que estar pagando $1,500. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También hay que tener cuidado con esos eh, eh, agencias que te prometen prestarte todo el dinero que tú quieras sin hacerte revisión de crédito, etcétera, etcétera. Son las compañías que suelen cobrar más de interés. No significa que no lo tienes que pagar, lógicamente lo tenemos que pagar, entonces pues va a ser una carga para ti, para tu familia. Bueno, en parte de Ujú. nuestro presupuesto creo que es enseñarnos a ahorrar, ¿no? ¿Qué Correcto. es un porcentaje que podremos, que tú dices, sería lo ideal que Ujú. todos los seres humanos, que todos los que hacemos nuestro presupuesto mensual, pudiéramos decir, bueno, pase lo que pase, este porcentaje de mi Ujú. cheque va al ahorro? Mira, yo te recomiendo que del 10% para arriba sea destinado únicamente para tu ahorro mensualmente. 10% de lo que Mínimo ganas 10%. para arriba, más. Entonces, eso es lo que tú vas a estar destinando a ese número, ¿no? Pero pues podemos irlo ajustando conforme lo que vayamos ganando, lo que vayamos generando, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ir modificándolo, ¿ok? También nos recomiendan los expertos a tener un ahorro que sea tan significativo como, por ejemplo, en el caso de alguna situación que muchos no esperamos, pierdes a lo mejor el trabajo, Mm. te lastimas, tienes que seguir pagando casa, tienes que seguir pagando carros, etcétera, etcétera. Tienes que tener tu acumulado un mínimo de aproximadamente unos 6 meses para poder sacar tus cuentas. Por ejemplo, tengo estimado en mi presupuesto de que gasto $2,000 por mes. Tengo que Mm. tener un mínimo de 6 por 2. ¿Sí me entiendes? Que sea $1,200. O sea, Ah, pero eso es para una sola cosa. O sea, eso es tenemos, para una sola cosa. Es lo que te recomiendan para decir, en un periodo de 6 meses tal vez ya puedo salir del agua, ¿no? De la situación, del problema que estoy metido ahorita. Y me estoy refiriendo lógicamente a una situación seria, como lo mencioné, la pérdida de un trabajo,
que te lastimaste en el trabajo, etcétera, etcétera. Y realmente pues las cuentas no te dejan de cobrar. O sea, los bancos no te van a decir, ay, pues pobrecito, perdió su Estamos trabajo. hablando de una emergencia Exacto, una emergencia grande, no la únicamente. emergencia de que mi emergencia es comprarme mi bolsa, porque es mi emergencia, Ujú. no importa, no Claro, se crea. O sea, claro. estamos hablando de emergencia, que algo Ujú, que ya sea extrema, que ujú. necesites a fuerzas hacerlo, ¿no? Así es. Así es. Y podemos establecer esto, pues, en base a nuestro presupuesto, ¿no? Un ideal. Bueno, aquí financieramente yo digo que en un promedio de 6 meses voy a gastar tanto dinero. ¿Cuánto es lo que tengo en mis ahorros? Pues a seguirle metiendo a mis ahorros, ¿no? Dejar eso como algo intocable a menos de que siga una emergencia, como lo estábamos mencionando. Y también buscar opciones para que te generen ingresos, ¿no? No nada más lo tengas ahí guardado en el colchón, porque acuérdate que la inflación, lógicamente que en promedio por año estamos hablando de un 4.5%, etcétera, etcétera. Hemos visto ahora promedios del 6% recientemente. Entonces, son números que esos $100 que tú guardaste hace 2 años no valen lo mismo el día de hoy. Tal vez en Claro. comida, en la despensa, en gasolina, que está subiendo, que está bajando, etcétera, etcétera. No es lo mismo, no podemos pagar lo mismo con esos $100 que ahorramos hace 4 años, ¿no? Bueno, mira, lo que yo entendí o lo que aprendí de lo que me acabas de Ujú, informar es, lo ideal que uno te puede decir, bueno, ahora sí ya tengo un ahorrito, ya tengo el ujú, colchoncito, como le llamamos a algunos, ¿no? ujú. Es más o menos tu solvencia o tu presupuesto de gastos mínimo de 6 meses. Exacto. Tú ya tienes al menos todo lo que es mi presupuesto, que es de un presupuesto básico, no Ujú, extremo, sino lo necesario para sobrevivir, podríamos decirlo. claro. Tener 6 meses de solvencia de Sí, de seis ese a cuatro, presupuesto. ¿sabes? 4 sería lo mínimo. Pero venía siendo pues un caso ya que, uy, tengo que saber o estar consciente de que en 4 meses se me va a acabar mi ahorro y órale, seguir buscando la chuleta, ¿no? Como decimos. No, sí, pero yo me refiero al decir, bueno, ya ahorita sí tengo, con este presupuesto que yo hice, que es mi Ujú. canasta básica, mis biles, todos mis Así, utilidades y todo lo recibos, que ajá. tengo. Entonces, todo eso quiere decir, bueno, ya puedo estar un poco en paz, ¿no? O sea, tengo ese ahorro, ahora puedo seguir poniéndole, a lo mejor en ese momento, mis primeros 6 meses estoy, no sé, 25-30% de ahorro, Ujú. lo más que puedo. Tengo esa solvencia, ahora ya empiezo a poder, me puedo relajar un poquito y tenerle, nunca dejar de ahorrar, pero ya puedo Exacto. estar un poquito ahí, estar estable, como le llamamos Sí, nosotros, ¿no? correcto. Y aún ese ahorro que tú estabas generando, que tú estabas guardando, pues lo puedes también invertir para pagar tus deudas, ¿no? Entonces ahí vamos manejando nuestro dinero conforme a nuestras necesidades, ¿no? Nuestras prioridades. Es importantísimo conocer nuestras prioridades. ¿Qué es una prioridad? ¿Qué es un gusto? ¿Qué es una necesidad? Y qué es simplemente un lujo, ¿no? Entonces ahí nos vamos dando cuenta a dónde podemos ir destinando nuestro dinero. Creo que ese es un punto clave que acabas de decir. Es nosotros aprender a saber cuáles son nuestras necesidades realmente y cuáles Ujú, son los lujos. Porque a lo mejor lo que yo puedo decir, no, es que esto es una necesidad para mí. Tú dices, creo que no, eso no es una necesidad. Ese ujú. es un lujo que tú te estás dando porque tú lo quieres hacer, Sí, pero sí vives sin hacerlo. Entonces, claro, ahora dame tips. ¿Cómo yo puedo saber que realmente esto sí? Bueno, lógico, tienes que pagar la renta, si claro. no tienes un techo donde vivir. Tienes que pagar los recibos, si no, pues no tienes los servicios. Tienes que pagar, pues lógico, la comida, si no, no comes. Pero después de ahí, como tu auto, o como dijiste tú, entiendo que un auto no necesariamente tengo que tener el auto del año, o si ya tengo mi auto viejito, pero lo quiero cambiar al año, Ujú, no, porque te vas a subir. Eso lo entiendo, pero por ejemplo, como en las cosas cotidianas de la vida, ¿cuáles son los tips que tú nos darías? Decir, así vas a identificar si realmente lo que para ti es una necesidad o es un lujo. ¿Qué es lo que, ujú, cómo lo puedo yo distinguir? Porque a veces sabemos unos que decimos, no, es que para mí sí es una necesidad. ¿Qué es lo ujú. que nos dices? Pregúntate esto. Sí, ¿Es ser, esto?
ser muy conscientes y el hecho del por qué lo estás comprando, por qué estás comprando específicamente ese producto, ¿no? En mercadotecnia se maneja muchísimo que es precisamente está hecha la publicidad y la mercadotecnia para hacerte comprar cosas que no necesitas. De otra forma, pues sería absurdo el tener que estar teniendo tanta publicidad para comprar cosas que necesitas, porque lo necesitas, no hay otra razón, ¿sabes? Pero todas aquellas cosas que estás viendo tú y que dices, ay, algún día quisiera comprar eso. Puedes ver tal vez una bolsa que te cuesta $3,000 y una bolsa que te cuesta 200, $300, ¿no? Entonces ahí vamos haciendo más o menos. También no te detengas en comprarte lujos. Es importante que también tú te gratifiques por tu trabajo, por el trabajo que tú estás desempeñando día con día. No te excedas tampoco, ¿verdad? No quieras comprar pues, algo que no alcanzas, pero sin embargo sí puedes darte lujo, ¿no? Decir, bueno, tengo un presupuesto, ese presupuesto he establecido que para entretenimiento o puedo salir al cine una vez a la semana, puedo salir 2 veces al mes, puedo salir 3 veces al mes, ¿sabes? Y darte ese lujo, ese gasto extra que tú dices, bueno, me siento bien, salgo con mi familia, salgo con mis amigos, estoy trabajando por ello y lógicamente que lo estás haciendo. Y de esa manera también tú te vas conscientemente haciendo o mentalizándote en que también puedes alcanzar o lograr cosas o que tú sueñas, ¿no? Que tú quieres. Bueno, sí, pero digo, pero insisto, yo quiero saber así como algo que me digas, bueno, cuestiónate, esa es una, ¿no? Uh -huh. Cuestiónate, Claro. el por qué o para qué lo quieres. Uh Eso -huh. sería lo principal. ¿Y ¿Lo cuánto cuesta? realmente lo necesitas? O sea, Seamos realistas, ¿cuánto cuesta? ¿Sabes? Yo necesito una bolsa. Ok, está bien, perfecto, no hay problema. Pero ¿cuál bolsa te vas a comprar? ¿Sabes? bueno, es que ¿Cuánto me te gusta cuesta la de esta tres bolsa mil. y cuánto te cuesta la otra? Sí, pero puedes tener muchas opciones más y Sí, no o sea, significa que tienes que gastarla en las 3,000. A lo me mejor gustan los puedes tres tener el mil, pero dinero los para de gastarlo en el 3,000, ¿sabes? el de 300 lo puedo pagar a lo mejor en efectivo y la de Ujú. 3000 voy a hacer una deuda más, ¿no? Exacto, exacto. Y ya tengo el dinero tal vez ahorrado para ese gusto que me quiero dar. Y qué padre. Puedo ir de vacaciones sin utilizar las tarjetas de crédito. Me puedo ir de vacaciones porque ya he ahorrado durante todo un año o menos, etcétera, lo que te cueste. Me voy de vacaciones a donde yo quiera. Me voy a Francia, me voy a París, a Europa, a donde se me apunte el pie, como decimos, porque tú te puedes dar ese lujo, pero es ser consciente básicamente de qué es lo que quieres y tener prioridades. Tengo estos gastos que no me van a cambiar, como por Mm. ejemplo el teléfono, agua, luz, todos los recibos que necesitamos para vivir y cuánto es lo que yo tengo destinado para poderme dar esos lujos, ¿no? O sea, entonces lo ideal es poner ese tipo de lujos que te quieras dar, ponerlo también en tu parte de ahorro, ¿no? O sea, dividir Claro. tu ahorro en, supongamos que, bueno, tengo la oportunidad de ahorrar 20% de mi cheque, ¿no? Entonces Uh -huh. voy a destinar 10 para esos 6 meses que tengo que tener de respaldo y voy a destinar otros 10 para aquel viaje o aquel lujo que me Exacto. quiero dar. Entonces, empezar más bien a modificar y decir, bueno, esto es para acá, Uh o -huh. sea, tú lo puedes dividir entre tus porcentajes para la Así es. urgencia que quieras eso, ¿no? O sea, bueno, Así al es. menos por lo que no estás explicando, creo que eso sería lo ideal, ¿no? O sea, Uh poderlo -huh. poner en diferentes, así como tengo diferentes gastos, pues tengo diferentes ahorros. El ahorro Claro. para irme de viaje, el ahorro para tener mi respaldo aquí en el hogar en caso de que algo pasara y el ahorro para, no sé, a lo mejor aquel lujo que Uh definitivamente -huh. no va a ser necesario, pero pues me lo quiero dar. Entonces, Así creo es. que eso sería una opción, ¿no? Así Dividir tu es. porcentaje de ahorro también en las múltiples Uh -huh. acciones Uh que -huh. quieres hacer. Así es. Y nosotros, hay un programa muy padre que yo lo apliqué por bastante tiempo y básicamente retiraba el dinero de la cuenta que podía retirar después de haber pagado todas mis deudas del día al día. Lo retiraba y lo metía en sobres.
y esos sobres estaban destinados para tal vez un viaje, para tal vez comprar esto, para comprar un carro, para hacer esto, para hacer el otro, y ahí iba acumulando, iba guardando ese diferente. Tienes una sección de dividir cuáles son tus gastos precisamente o esos ahorros que tú quieres, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Claudio. Creo que Ujú. con estos tips que nos has dado, con esta forma de hacer tu presupuesto, o sea, lo ideal empezar con el presupuesto mensual Así es. y ya de ahí escoger estos tips que les damos para que puedan seguir ustedes y puedan, si en caso de que ya tienes una deuda, pues también sirve empezar a aprender cómo empezar tu presupuesto y poder Ujú. aprender de ello. ¿Algo más que Así nos es. quieras decir, que nos quieras, que quieras ¿No? Pues agregar? muy agradecido por el tiempo. Qué bueno que la ventanilla de asesoría financiera del Consulado General de México está haciendo este tipo de sesiones, porque todos lo necesitamos. Todos podemos aprender, educarnos un poco más en el uso correcto de nuestras finanzas. Creo que nos hace mucho mejor personas y podemos tener o conseguir más cosas para un futuro, ¿no? Entonces, pues gracias a ustedes, gracias al consulado por el tiempo. No, pues muchas gracias a ti y yo, como les dije, mi nombre es Cintia Martínez, estamos aquí todos los días de 8 a 5 para poderlos ayudar con nuestras ventanillas comunitarias del bienestar y los invitamos este 3 de noviembre, tenemos nuestro altar de muertos para que vengan con nosotros a festejar el Día de Muertos. Ustedes saben, tenemos una tradición muy hermosa que es empezar a hacer el altar de muertos. En esta ocasión lo vamos a hacer en 500 y San Antonio, en la corte de aquí del Paso. Ahí nos van a encontrar y los invitamos a ir por parte de Asuntos Comunitarios y nuestro Departamento de Culturales. Y también tenemos la información sobre ventanillas. No se pierdan venir a la clínica el día 7 de noviembre. Vamos a estar aquí para que vengan. Si tienen alguna duda sobre su salud, quieren saber qué pueden hacer si no tienen un seguro o no Ujú. tienen una clínica donde pueden ir, nosotros los podemos guiar. Y también tenemos nuestras despensas el 14. Entonces, si necesitan despensas, quieren venir, por favor, aquí en el estacionamiento del consulado, en el 910 y San Antonio, los esperamos. Y los invitamos a venir cada día, les podemos dar información de diferentes temas. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias, Claudia. Gracias.